Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Con una oposición a medida que le encanta tener al presidente Javier Milei sobre las ruinas del sistema político que le permitió a Milei pasar en 2 años de panelista a presidente, se lo ve al gobierno de Milei con el presidente en primera fila, en el centro de la escena, con una oposición que le encanta tener a Milei porque por un lado está dividida en una oposición colaboracionista que le discute las comas, que no se anima a discutirle cuestiones de fondo, que está en disponibilidad, y por otro lado hay una oposición más frontal que está en muchos casos invalidada para discutir con Milei porque, bueno, acaba de perder las elecciones hace no tanto tiempo, 4 o 5 meses, puede ser mucho, pero es el antecedente reciente de elecciones que demostraron que el peronismo está en una dificultad para hablar sobre Milei y sobre el presente. Eso le permite al gobierno capturar el centro de la escena en el terreno político. Lo que está pendiente, lo que sigue siendo un problema sin solución es la economía. Ahí el gobierno sigue haciendo agua, está todo atado con alambre, hay una recesión brutal, hay una caída de los ingresos muy profunda, la inflación que desacelera pero no tanto como quisiera el gobierno, y ahí en el centro de esta cuestión vital para el futuro de Milei está la relación del presidente con su ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo. Caputo es un trader, es alguien que fue empleado de JP Morgan, de Deutsche Bank, que trabajó siempre para el sector financiero y que llegó al gobierno contra lo que muchos suponen o decían, no de la mano de Mauricio Macri, sino en una negociación personal de Milei con Caputo. Ahora, tiene muy poco que ver el ministro de Economía con el presidente. El presidente es una figura ligada al mundo académico, en muchos casos, un teórico, hasta que llegó por el voto popular a la Casa Rosada, alguien que trabajó para las empresas, que fue economista jefe de Eduardo Urnequian, pero que no se había cruzado en la previa de este 10 de diciembre con Caputo, ni habían trabajado juntos, ni siquiera habían tenido coincidencias. Al contrario, Milei lo responsabilizaba a Caputo del desastre de la gestión de Macri. Hoy Milei y Caputo parecen ser lo mismo. Un Milei que algunos, como Marina Del Poyeto, dicen tiene un grado de pragmatismo que sorprende. ¿Por qué? Porque en el medio del ajuste más grande de la historia de la humanidad, como le gusta decir al presidente, hay medidas, hay decisiones que Milei mantiene y que lo preceden. El control de cambios que le permite al gobierno recaudar a través del impuesto país, una de las fuentes principales de recaudación del gobierno en medio de la recesión, del derrumbe de la recaudación por el IVA, de los impuestos al consumo. El gobierno se sostiene a través del impuesto país que heredó. También es un gobierno que mantiene las retenciones, no solo las mantiene, sino que además las aumentó en muchos casos. Hay un Milei pragmático, piensan algunos, pero que al mismo tiempo está ejecutando un programa de ajuste violento sobre sectores de menores ingresos y en especial sobre la clase media. Y es la economía lo que está sin resolver, con un ajuste muy violento, con una licuación muy violenta de los ingresos, pero con grandes signos de interrogación hacia adelante sobre cómo va a seguir Milei. En este momento, claro, se espera, y el gobierno está esperando, que el campo, el agronegocio, avance con la liquidación de la cosecha. Necesita dólares. Milei, como ya le pasó al Frente de Todos, como ya le pasó a Macri, sigue siendo
un problema la restricción externa, y claro, Milei hasta ahora muestra una recuperación de las reservas, pero como decía, está todo atado con alambre. La recuperación de las reservas es porque el gobierno decidió no entregarle los dólares a los importadores. Hay un derrumbe de las importaciones, producto de la recesión, y también producto de que el gobierno se sentó sobre esos dólares, decidió no entregar un solo dólar a los importadores, pero hay una deuda que está acumulando con ese sector, con el sector de los importadores. Por eso, las reservas que el gobierno acumula son pan para hoy y hambre para mañana, deuda para mañana. Hoy por hoy, una de las cuestiones centrales es la relación de Milei con Caputo, un ministro que fue noticia en las últimas horas porque salió a cuestionar a las prepagas muy fuertemente, dijo que las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Un Caputo que llega a la costa de Milei y claro, muchos que lo ven, que dialogan con él, dicen está enamorado del programa de Milei, porque como él mismo dijo el día que anunció la devaluación de 118%, las ideas que Milei representa y trata de llevar a la práctica desde el poder, lo dijo Caputo en diciembre pasado, antes eran acompañadas por el 5% de la población. Bueno, en diciembre, en noviembre, las acompañó el 56% de la población. ¿Cuánto de ese apoyo queda? Todavía no está claro, pero sí hay un Caputo enamorado de Milei. Es lo que lleva a muchos exmacristas a decir que es un converso, Luis Toto Caputo, porque hace por Milei lo que no estuvo dispuesto a hacer por Macri. Y tiene, claro, una segunda oportunidad que no muchos tienen. Muchos de los exfuncionarios del macrismo no tuvieron una segunda oportunidad como la que está teniendo en este momento Caputo. Caputo sale a cuestionar a las prepagas diciendo que le están declarando la guerra a la clase media. En realidad es el propio gobierno el que le declara la guerra a la clase media. Pero hay, sí, de fondo, más allá de lo que el gobierno vaya a hacer, de lo que Caputo vaya a hacer o no para defender los ingresos de la clase media, una preocupación que se nota en el ministro de Economía y que probablemente lo excede y también afecta al presidente, que es que la inflación no está bajando tan rápido como quisiera el gobierno. Datos de las últimas horas de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, marcan que la inflación desacelera, pero no tan rápido. Caputo anunció una inflación del 10% para el mes de marzo. Si uno mira la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra con que está en 13,2%. 285% fue la inflación en el último año en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una desaceleración porque en la ciudad la inflación había sido de 14,1%, pero es una desaceleración menor de 1 punto. Veremos de cuánto es la cifra que difunde el INDEC la semana que viene. Pero Caputo sale muy fuerte contra las prepagas y sale tarde y mal, como me decía un economista que lo conoce bastante a Caputo. Sale tarde y mal porque fue el mismo gobierno el que dio vía libre a los aumentos en todos los rubros, a los aumentos de las alimenticias, a los aumentos de las petroleras, a los aumentos de los supermercados, y ahora se lo ve a un Caputo muy preocupado por el tema de la inflación, enfrentándose, amenazando a las prepagas, como antes lo había hecho con los supermercados, en reuniones más o menos discretas, como antes también lo hizo con las petroleras, pero otra vez, es un Caputo que trata de volver sobre sus pasos. ¿Es el gobierno el que trata de volver sobre sus pasos? ¿O es Caputo el que está preocupado porque las cosas no le están saliendo como quiere en esta carrera contra el tiempo, carrera contra reloj que tiene el gobierno, por bajar la inflación, por tratar de acumular dólares? Ahora mismo viene un tarifazo monstruoso que va a impactar en la clase media, sobre todo el tarifazo del gas. Caputo había postergado en marzo los aumentos en el transporte, los aumentos en el gas,
pero ahora viene ese tarifazo, ya empieza a impactar, y es un tarifazo bestial. Para muchos casi que hace empequeñecer a los aumentos de tarifas de la era Macri, 1000%, dicen algunos consultores como Julián Rojo, y es una violenta transferencia de ingresos, un mazazo sobre la clase media que Caputo dice defender, y también una especie de tiro en el pie, porque claro, esa clase media hasta cuándo puede adherir a Milei, soportar una realidad donde cada día se tiene que ajustar más y más. Conocemos historias, por supuesto, de gente que está abandonando la prepaga para volver a un sector público, para volver a atenderse en el hospital que está desfinanciado por el propio gobierno de Milei. Pero la preocupación está, y uno se pregunta, ¿Caputo comparte este tarifazo que decidió Milei, que decidió el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirilo, o lo hubiera postergado un poco más? Ahí está la pregunta por esa relación entre Milei y Caputo en un momento donde hay fiesta en los mercados, donde los bonos de la Argentina, de la deuda argentina suben, donde baja el riesgo país como hacía mucho no bajaba, donde el dólar está por debajo de los 1.000 pesos, hay una fiesta de los fondos de inversión, los amigos de Caputo, la hinchada de Caputo, que contrasta con la economía real, con los problemas de la economía real. Uno de los problemas centrales, el tema de la inflación. Por eso la pregunta, ¿comparte Caputo este tarifazo en el gas del 1000%, según dice el consultor Julián Rojo, o lo hubiera postergado un poco más tratando de tener mejores resultados en la inflación? Una violenta transferencia de ingresos, un mazazo sobre la clase media, pero además sectores beneficiados, como siempre. Lo mencionaba en una nota que escribí en los últimos días. Bueno, ¿quiénes son los ganadores de este tarifazo del gas? En distribución de gas, bueno, la empresa Camusi Gas Pampeana, Camusi Gas del Sur, le puede decir poco, sobre todo a los clientes del AMBA, pero es una empresa que hoy es la mayor distribuidora de gas del país y que tiene como accionista principal a Alejandro McFarland, un empresario íntimo amigo de Macri, que se quedó con la empresa en el 2017, que es socio de Marcos Galperín. Bueno, uno de los grandes beneficiados en lo que tiene que ver con la distribución del gas, las distribuidoras del gas, las que llevan, por supuesto, el gas a los usuarios residenciales. El otro gran ganador es Metrogas, que tiene como accionista principal a YPF, pero también tiene a la sociedad Vila Manzano adentro. Metrogas, otro de los grandes ganadores. Y después, también me lo decía un consultor que conoce muy bien el sector, gana con este tarifazo brutal sobre la clase media las transportadoras de gas. Hay dos grandes transportadoras de gas, la transportadora de gas del norte, propiedad del grupo Techín, de Pablo Roca, y la transportadora de gas del sur, propiedad de otro empresario muy importante, emblemático, que en todas las etapas de gobierno, de los últimos gobiernos, siempre apareció beneficiado y creciendo, Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, que está asociado ahí con un brasileño multimillonario que se llama Edmond Safra y con la familia del actual embajador en Francia, Jan Zielecki, una familia ligada al mundo de los laboratorios, pero también con acciones en el mundo de la energía, en transportadora de gas del sur. No es neutral, obviamente, este tarifazo, no es gratis y no todos pierden, sino que hay sectores, empresarios, con intereses en sectores estratégicos, que se están beneficiando. El problema, claro, es la economía real, es la inflación, es la recesión, porque este tarifazo además pega en la industria, pega en los comercios, que en muchos casos no van a poder hacer frente a los aumentos de tarifas durante el invierno. Y por eso decía, Caputo y Milei, uno se pregunta cómo se llevan o hasta cuándo esta relación entre ellos va a ser tan armónica en el panorama que hoy vemos de un contraste muy violento también o absoluto entre la fiesta en los mercados de los fondos de inversión que dicen voy a cobrar gracias a Milei y el velorio de la economía real que está sufriendo
con caída de ventas, con caída, por supuesto, del poder adquisitivo. Leía en las últimas horas también un indicador muy fuerte de uno de los sectores que está perdiendo y mucho con Milei, el índice Construya, muy atendido, muy tenido en cuenta en la industria de la construcción. La venta de materiales para la construcción cayó 11,2% en marzo y 40% en relación al mismo mes del año pasado. En lo que va del año, la venta de materiales para la construcción cayó 31,6%. De esas dimensiones estamos hablando cuando hablamos de recesión. Una recesión brutal, una recesión que el propio Domingo Cavallo define como una recesión profunda. Incluso para gente como Cavallo, al gobierno de Milei, a la gestión de Caputo, se le está yendo la mano con esta recesión tan violenta. En el caso de la construcción, por supuesto, se explica en parte por el freno en la obra pública. Pero hay en el tablero de Milei varias luces en rojo que están todavía encendidas, más allá de que el gobierno, el presidente suelen viralizar los datos del superávit primario, suelen viralizar los datos de la acumulación de reservas, que como decía, es pan para hoy y hambre para mañana, suelen viralizar los datos de que cae la cotización del dólar paralelo, de que se reduce la brecha, pero en la economía real todo está crujiendo, millones de familias, de personas están sufriendo, y por eso la pregunta de cómo es esa relación entre Milei y Caputo. Se sabe lo que decía Milei durante la gestión de Macri, de Caputo. Hay un audio que se viraliza, una imagen de Milei hablando de Caputo. Lo sacaron a Sturzenegger, Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente. Eso era lo que decía el panelista de Milei de el actual ministro Caputo. Hoy, por supuesto, Milei dice otra cosa. Sabemos que el presidente es capaz de decir cosas antagónicas sobre el mismo protagonista, sobre el mismo tema y con la misma vehemencia. Hoy ya no dice que se fumó de manera irresponsable 15.000 millones de dólares, pero el antecedente está. Por eso la pregunta de cuánto puede durar este enamoramiento que, sin duda, parte de Caputo hacia Milei. Hay que ver si en el caso de Milei es recíproco ese enamoramiento, o si Milei también comparte algunas de las críticas que hacen algunos de los tótems del liberalismo en la Argentina, como Cavallo, como Miguel Ángel Broda, como Arriazu, como Carlos Rodríguez, del SEMA, que hasta hace no tanto era asesor de Milei y hoy es un opositor muy duro, porque claro, el dólar, dicen muchos, se empieza a atrasar, porque, por supuesto, el ritmo de evaluación va muy por detrás de la inflación. 2% devalúa el gobierno, devalúa Caputo y Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, el dólar cada mes. La inflación es del 10, es del 15. Después está la recesión brutal de la que hablaba. Los lugares que están vacíos en muchos lugares del país, en muchas provincias, en muchas ciudades. La relación con el Fondo Monetario Internacional, porque Milei está esperando dólares de un nuevo salvataje que no llega. El candidato Milei había anunciado hace muchísimo tiempo que tenía 40.000 millones de dólares. No están. Ahora se le está pidiendo al fondo un salvataje de 15.000, de 10.000, de 5.000 millones de dólares. El fondo se mantiene duro. Hay que ver si logra el gobierno tener un nuevo programa, conseguir nueva deuda. Pero la pregunta es si Milei y Caputo comparten el proyecto de fondo. ¿Caputo está de acuerdo con la dolarización o, como muchas veces parece insinuar cuando se le pregunta, deja eso para Milei y él no está de acuerdo con la idea de abandonar el peso, de exterminar el peso? Milei dio una señal en las últimas horas cuando habló con Alejandro Fantino en una de las entrevistas habituales que le da Fantino, un actor importante en la legitimidad que busca construir Milei, que dijo: la discusión de coyuntura la doy con Toto Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas. Son los que ejecutan el plan de Milei por el momento. Ahora, también le dijo Milei a Fantino: la discusión estructural, no la de coyuntura, la doy con el Consejo de Asesores Económicos
del que Caputo está afuera, casi una fuerza paralela que opina sobre temas de fondo en economía. ¿Quién la preside o quién preside este Consejo de Asesores en Economía? Demian Reidel, alguien que fue la mano derecha de Federico Sturzenegger en el Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. Sturzenegger, que es la sombra de Caputo, se aborrecen Caputo y Sturzenegger, se llevan muy mal desde que compartieron el gobierno con Macri. Hoy les toca compartir la gestión con Milei. Argentina, país generoso, les da una oportunidad a los dos, pero entre ellos la relación es muy mala. Y Milei dice, yo discuto las cuestiones estructurales con el Consejo de Asesores que preside quien fue la mano derecha de Sturzenegger. Ahí también está Bogiano, un economista mediático muy conocido. Hay empresarios muy ligados a Milei, como Eduardo Bastita, como Sebastián Brown, como Teddy Karagossian también, alguien que en su momento también fue cercano al Frente de Todos. Pero la pregunta sobre el futuro, sobre todo si se sigue complicando la economía, si la recesión sigue generando despidos que no solo afectan al sector público, también afectan ya al sector privado, si la inflación no baja como quiere Caputo, si los dólares del fondo no llegan, bueno, ¿cómo va a ser esa relación? Caputo suele decir que habla seguido con Milei, pero cuando uno pregunta entre empresarios, entre consultores, entre exfuncionarios del macrismo, entre amigos, incluso íntimos de Caputo, dicen no, la relación entre Milei y Caputo es prácticamente protocolar. Hablan lo justo y necesario. Cerca de Caputo algunos dicen nos dejan hacer, otros dicen no están seguros de lo que hacen. Es el reverso de la misma versión. Una gestión de Caputo y Bausili que hace, en principio, sin la tutela de Milei, pero que no está segura muchas veces de lo que decide, o que de repente se encuentra con un tarifazo en el gas que va a contramano de lo que Caputo mismo intenta ahora, tarde y mal, predicar. En términos menemistas, para usar un lenguaje de época, Caputo es un fusible, quizá el primero que está destinado a cambiarse en la estantería que hoy maneja Milei, pero es para seguirlo muy de cerca. Hay un Caputo que sobreactúa lealtad a Milei, hay un Caputo que amenaza muchas veces, que se lo ve nervioso muchas veces. El problema de fondo, más allá de esta relación entre el presidente y el ministro, es que está todo atado con alambre en la Argentina de Milei, todo lo contradictorio, todo lo insostenible en términos del Fondo Monetario Internacional, en términos incluso de sectores empresarios que apoyan a Milei, pero le piden que pueda plasmar en el Congreso una nueva arquitectura legal. Bueno, todo eso, toda la improvisación que se advierte en la gestión de Milei, tiene como consecuencia directa la vida de millones de personas que están hoy jodidas porque no les alcanza la plata, porque las despiden en algunos casos del trabajo, porque ven que tienen que abandonar la prepaga o porque no pueden ni siquiera consumir lo que quieren. Mientras el mercado está de fiesta, la economía real es un velorio. Ese es el problema de Caputo y es también el problema de Milei. Por ahora, el presidente no tiene una oposición que lo lastime. Al contrario, le gusta, le encanta tener la oposición que tiene. Piensa que eso le va a permitir seguir recuperando expectativas, como marcan algunas encuestas. Por ahora, la fiesta en los mercados, la fiesta de la hinchada de Toto Caputo, de los amigos de Toto Caputo, de los fondos de inversión, le da aire al ministro de Economía. Por ahora persiste esta rara simbiosis de Caputo con Milei. ¿Qué va a pasar más adelante si los indicadores del INDEC siguen mostrando una recesión tan profunda que hasta Cavallo se asusta? ¿Qué va a pasar más adelante si la inflación no baja como el gobierno quiere? ¿Si los dólares del fondo no llegan? Bueno, todo eso todavía es pronto para saberlo. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.